Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes con todos quienes hoy nos escuchan. Este 1 de febrero del 2024 arrancamos un nuevo mes. Yo soy Natalie Pernet y les saludo desde Generación Responsable, tu espacio propositivo para abordar y entender los retos y las tendencias del mundo del management frente a las nuevas generaciones, la era digital, la sostenibilidad, la transición energética, en fin, todos los motores de la economía y la sociedad que hacen y dinamizan el desarrollo y la innovación en nuestro Ecuador. Escúchanos todos los martes y jueves de 2:15 a 3 de la tarde. Seminarium te invita a participar en el 6º Foro de Mujeres, Liderazgo y Transformación Empresarial por el mes de la mujer el próximo 28 de marzo en el Club La Unión de Quito, una jornada enriquecedora para debatir acerca del rol de la mujer frente a la transparencia, la lucha contra la corrupción, los retos económicos, el emprendimiento de mujeres con enfoque de sostenibilidad. Seminarium siempre inspirando tu potencial y el valor del conocimiento. Más información en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.seminarium.com.es. Amigos, hoy tenemos un programa digno de arrancar el mes. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de economía y vamos a hablar del TLC con China. Y ya está aquí mi primera invitada. Ella es Ana Cristina Hidalgo, fundadora de Lab 21 y Reinvented Schools. Y es que con Ana Cristina vamos a hablar de los retos de la educación en el Ecuador. Porque les cuento acá entre nos que mientras esperábamos por salir al aire, coincidíamos todos quienes estamos aquí que solamente la educación nos hará desarrollarnos como país. Así que Ana Cris, bienvenida. Este es tu espacio y cuéntanos un poquito de dónde viene esa pasión por la educación y sobre todo por transformarla. Bienvenida. Muchísimas gracias, Nati. ¿Te puedo decir Nati? Claro que sí. Y yo te pido que me digas Titi, porque nadie me dice Ana Cristina, sino que todo el mundo me dice Titi. Gracias por la invitación. Qué gusto estar con colegas, con amigos que no hemos visto tiempos. Gracias, María Rosa, también por la invitación a través de Seminarium. Yo, ¿de dónde viene la pasión por la educación? Yo traigo la educación, siempre digo, en las venas, pero también en la mesa del desayuno. Yo vengo de una línea de educadores. Mi abuela fue una reconocida educadora. Ella fue rectora del Colegio Americano de Quito. Después fue una gran educadora en la Universidad Católica. Y mi mamá también ha trabajado como counselor y como psicóloga en los colegios más importantes de Quito. Entonces, en mi casa siempre se hablaba de educación. Y yo al crecer siempre decía que yo no iba a ser profe, que yo no iba a estar en educación, que yo quería hacer otras cosas. Y la educación supo engancharme muy temprano en mi carrera. Yo estudié antropología y relaciones internacionales pensando que quería hacer totalmente otra cosa. Y el día que tuve que ir a hacer una difusión de una campaña en un colegio, dije, no, es del ambiente escolar lo que me gusta. Y por esto aquí es, quiero. Y esto es lo que quiero. Ajá. Aparte, quiero contarles que Titi es una de las graduadas de Harvard que tiene nuestro país y no es algo menor, porque quiero que hoy que nos están escuchando a nivel nacional, esas niñas, esos niños que nos están ahorita escuchando, digan, yo también puedo. Si Titi pudo llegar a Harvard, yo también puedo, desde la provincia que sea, pero para que ellos también puedan, tienen que tener habilidades que probablemente no son las tradicionales y las convencionales que en este momento están aprendiendo. Entonces, para ese niño que ahorita nos está escuchando y que se está inspirando en ti, que dice, yo quiero ir a Harvard, ¿qué debería ofrecer el sistema educativo de nuestro país para que ese niño no solamente llegue a Harvard, sino que sea un niño integral? Qué buena pregunta y te agradezco que la plantees así, porque definitivamente en el mundo de hoy, el talento y el potencial, y esto ha sido siempre así, pero ahora es muy evidente, está igualmente distribuido. Hay potencial y hay talento en todas partes. Lo que no está distribuido de forma equitativa son las oportunidades. Es verdad. Yo he trabajado desde que fundé Lab 21 en tratar de realmente cerrar esas brechas de oportunidades a través de programas de liderazgo, de desarrollo de habilidades del siglo XXI. Y los programas de las mejores universidades del mundo están ahora disponibles online sin precio, ¿no es cierto? De gratis. Y lo que necesitas y lo más imprescindible para poder acceder a ellos es la capacidad de aprender. Y ahí está donde el sistema educativo falla, ¿no es cierto? Todas las personas nacemos
con el instinto de aprender. Todo bebé nace con el instinto de aprender, de absorber el mundo. Y hay un estudio de la NASA que te dice que el colegio, que el sistema educativo va apagando ese instinto de aprender. Wow. Porque vamos mostrándoles a los niños que solo aprendes cuando alguien te enseña. Y no hay cosa más falsa que eso. Entonces, el que quiere aprender, el que quiere llegar a Harvard, lo que tiene que hacer es tener un deseo por aprender y las habilidades de investigación, de realmente buscar ese conocimiento, ¿no es cierto? Me preguntabas algo súper, súper grande, que es qué habilidades tiene que tener el sistema educativo para que eso suceda, para generar el amor por aprender, que realmente es un tema no menor, porque yo creo que muchas personas que me están escuchando deben tener un trauma de aprender. Sí, hay muchos traumas fobia del proceso de aprendizaje, cuando realmente el proceso de aprendizaje es un proceso muy, muy rico. Nosotros desde Reinvented Schools estamos impulsando un nuevo desarrollo curricular basado en las mejores prácticas de alrededor del mundo, al cual lo llamamos habilidades esenciales. Cuéntanos todo sobre las habilidades esenciales, porque ayer que estábamos leyendo todo lo que es la metodología del Lab 21 y Reinvented School, que son las organizaciones que Titi ha fundado, lo primero que nos llamaba la atención es que nos decía el uso de habilidades essential skills, habilidades esenciales. Y yo decía, Dios mío, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y era memorízate y memorízate y memorízate, y terminaba pasando que tristemente esa compañera o ese compañero que era el mejor alumno, el niño 10, porque tenía una capacidad de retentiva bárbara. De memorización. Exactamente. Ya el rato de enfrentarse a la sociedad, no siempre era el niño que más destacaba. Entonces, cuéntanos todo, porque yo creo que tiene mucho que ver con eso que yo estoy segura que todos nuestros radioescuchas ahorita dijeron, es verdad. Siempre el niño 10 sobre 10, no siempre era el niño más yo quiero exitoso, preguntarle a la gente que nos está escuchando, ¿cuántos de ustedes en la vida adulta utilizan la raíz cuadrada, por ejemplo? ¿No es cierto? Que no es algo tan complicado, no estoy hablando del el trinomio cuadrado, ¿no es cierto? Pero la raíz cuadrada, que nos enseñaban en quinto o en sexto grado. ¿Quiénes de verdad han utilizado eso, aparte de los ingenieros, posiblemente? Y ahí te pones a pensar, en cambio, que hay muchas habilidades que no aprendimos. No aprendimos a declarar impuestos. No aprendimos a tomar transporte público. No aprendimos a cocinar. Entonces, no aprendimos a planificar, a manejar emociones, a ser reflexivos con lo que aprendemos, ¿no es cierto? Entonces, hemos desarrollado, basándonos en mejores prácticas alrededor del mundo y estudiando muchísimo, y con una alianza de un centro que viene, es un spin-off de la OSD, que se llama el Centro del Rediseño del Currículum, Center for Curriculum Redesign. Un currículum de habilidades esenciales. Increíble. ¿De qué se trata esto? Hay muchísimo enfoque en las habilidades de aprendizaje autónomo y de carácter autónomo. ¿Qué significa la autonomía? La autonomía significa que el niño va a poder hacerse cargo, relacionarse con sí mismo, ¿no es cierto?, con sus emociones, con su gestión emocional, pero también con su gestión funcional. ¿Cómo se vuelve un ciudadano funcional en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que sabe planificar, que sabe plantearse una meta. ¿Cómo va a llegar a esa meta? Y si no llegó, ¿por qué no llegué? ¿Qué es lo que sucedió? Manejar su tiempo y manejar su aprendizaje. Y ahí es donde yo te decía, es súper importante que los niños tengan o los jóvenes o los adultos tengamos esa intuición de ir por el conocimiento y también plantear cómo voy a estudiar esto. Una de las grandes cosas que está pasando en las universidades es que las universidades empiezan a ofrecerte títulos totalmente virtuales y asincrónicos. Si tú no tienes las habilidades para planificar, para plantearte una meta, para decir, yo el módulo 3 lo voy a terminar el 3 de febrero, y eso quiere decir que 1 hora al día tengo que dedicarle, si no tengo estas habilidades funcionales de mis funciones de planificación, no lo voy a lograr. Y lo que va a resultar es en una pérdida de dinero y en una frustración muy grande porque no terminé esa meta que me planteé, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy atado por las habilidades de aprendizaje autónomo y, por supuesto, las habilidades de funcionamiento en el mundo académico, ¿no? Nosotros le llamamos understanding en lugar de literatura, en lugar de inglés. ¿Cómo utilizo el conocimiento para entender mejor el mundo y para utilizar el conocimiento y ponerlo a funcionar en el mundo, ¿no es cierto? Todas las habilidades de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y todas las habilidades que nosotros llamamos conexiones humanas. ¿Qué es lo que nos hace humano? ¿Por qué no estudiamos el arte a mayor profundidad, la estética a mayor profundidad? Todo lo que nos hace humano, que nos diferencia de las computadoras,
que hay este gran temor de que las computadoras van a reemplazar nuestros trabajos. La inteligencia artificial, que solamente a través de esto va a cambiar. Todo lo que nos hace verdaderamente humanos es lo que nos hace verdaderamente diferentes y que da riqueza, ¿no es cierto? Entonces la creatividad, el pensamiento crítico, la historia, la antropología, la filosofía, el emprendimiento está en esta sección de conexiones humanas. Estas son las habilidades esenciales. Y la pregunta que responde las habilidades esenciales es la gran pregunta que nos hacemos todos los días en las dos organizaciones, en Reinvented Schools y en el IAP 21. ¿Para qué sirve el colegio? ¿Para qué debe servir el colegio? Y estoy segura, Titi, y de hecho quiero que ese sea tu mensaje final, porque realmente hay tanto más que te quiero preguntar. Sé que tienen 3 campus, hay uno que es del Independiente del Valle, que yo creo que tiene un modelo educativo que ha revolucionado y que nos da para un espacio completo, y de hecho te quiero desde ya comprometer, porque estoy segura que nuestros radioescuchas deben estar ahorita diciendo, es verdad. Y uno ya como adulto que se mete en el proceso de construirse, de cómo aprendió, de desaprender y de empezar a autoeducarse. Titi, cuéntanos y déjanos con este mensaje final que nos deje reflexionando a todos los que no somos padres, a los que son padres y a todos los adultos que nos tenemos que deconstruir porque el mundo exige que nos deconstruyamos. ¿Para qué nos tiene que servir el colegio? ¿Para qué nos tiene que servir la educación? Esa es la gran pregunta que me hago todos los días y que comparto con mi staff. Y para mí, el colegio tiene que servirte para practicar tus relaciones sociales, sí, para practicar tu autonomía y tu toma de decisiones. No puede ser que la sirena sigue marcando cuándo es mi tiempo de descanso. Debo conocerme lo suficiente como para decir, yo necesito un descanso. No puedo seguir concentrada en esto que estoy, ¿no es cierto? Y tiene que servirme para explorar quién soy. ¿Cómo exploro esos intereses? Porque son esos intereses que me van a hacer único después y que me van a permitir influir en el mundo. Entonces, preguntémonos, ¿para qué sirve el colegio en el mundo de hoy? Que el mundo que nosotros crecimos ya no existe. El mundo de hoy es tan distinto. ¿Para qué sirve el colegio en el mundo de hoy? Muchas gracias, Titi, de verdad. Les recuerdo a todos sus radioescuchas, Ana Cristina Hidalgo, fundadora del Lab 21 y Reinvented Schools, nuestra Titi, que va a ser alguien a quien vamos a tener muchas otras ocasiones para que nos cuente de toda esta evolución de la educación, porque la educación es el camino. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Y ya volvemos en un ratito con todos nuestros radioescuchas. Ya regresamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. 14 horas, 29 minutos. Todos los días tenemos motivos para celebrar y hay un solo lugar donde el sabor y las experiencias se viven al máximo. En Noé Sushi Bar. Ven y disfruta de un ambiente seguro y único en nuestros locales ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca. O pide a domicilio a través de nuestros canales de atención 1-800-NOE-NOE al 02-22-10-800, a través de nuestra web www.noesushibar.com o mediante nuestra app Noé Sushi. De Prati llegó con las mejores Summer Vibes. Arma el look perfecto para crear momentos únicos. Hazlo posible con tu crédito de Prati. De Prati, muestra lo mejor de ti. Continuamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, ya estamos de regreso. Soy Natalie Pernet y estás escuchando Generación Responsable, tu espacio propositivo para abordar y entender los retos del mundo del management y las nuevas generaciones. Y justo para abordar esos retos, estamos ya con Pablo Lucio Paredes, del doctor en Economía y director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, y con quien sin duda alguna tendríamos una infinidad de temas para tratar, sobre todo con la coyuntura actual. Pero querido Pablo Lucio, te doy la bienvenida y quiero que arranquemos esto contándonos, con todo este maremoto de ofertas, de reformas legales que se vienen, ¿qué debe hacer la empresa privada para prever y fortalecer nuestra economía y la economía del Estado del Ecuador? Bienvenido, buena tarde. Sí, bien, muchas gracias por la invitación, un gusto poder conversar. La situación que vivimos hoy y que vivimos en tendencia es una situación que no es satisfactoria para nadie, porque no hay ninguna duda de que el Ecuador tiene más potencial que el que vemos, ¿no?
y se hacen cosas extraordinarias en el Ecuador. Los empresarios exportadores, por ejemplo, son fantásticos, ¿no? El Ecuador ha sido gran exportador de café, de cacao, ahora de camarón y de flores y próximamente la pitahaya y todo. Es decir, la energía del sector empresarial es maravillosa, pero hay que seguirlo empujando en esa dirección. Y entonces esto sí es como dice atrás tuyo, es el sentido de nueva generación y de nuevas responsabilidades que hay que asumir, ¿no es cierto? Incluso independientemente de las generaciones, hay que asumir responsabilidades, ¿no? Yo creo que el empresariado ecuatoriano, que como te digo, hace cosas maravillosas todos los días, tiene que asumir parte de esas responsabilidades, no solo como empresa, sino como colectividad, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, digamos algo que en el Ecuador puede mejorar muchísimo, la calidad del servicio, ¿no? En muchos lugares donde tú vas al Ecuador, la calidad del servicio es insuficiente, ¿no? En relación a los estándares en otros lados. Entonces, por ejemplo, esa es una obligación que hay que tenerlo como empresa, porque una empresa tiene que dar buen servicio a sus clientes, pero además es una responsabilidad colectiva en el sentido de que eso hace que crezca y que mejoren las cosas en el país. Creo que los empresarios tienen que tener una responsabilidad con su entorno laboral, es decir, no solo preocuparse del empleado que tú tienes, sino preocuparse, por ejemplo, del entorno de la familia de él. Alguna vez preguntar, ¿y tus hijos estudian, no estudian? ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué tienen? ¿Cómo se les puede apoyar? Entonces, ir un poquito más allá del entorno, lo cual mejora la empresa, porque al final es el objetivo de una empresa, pero también cumple con un rol colectivo que es ayudar a mejorar la educación, la salud del entorno empresarial. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío. Centrar el esfuerzo en las empresas, pero al mismo tiempo estar pensando cómo ese esfuerzo empresarial mío tiene ramificaciones hacia afuera. Eso yo creo que es lo fundamental. Me encanta ese mensaje. Hay que pensar que los esfuerzos sean transversales y sostenibles, porque no hay mejor inversión que invertir en el capital humano. Y ahorita en el Ecuador tenemos dos temas que son bastante directos en la coyuntura y que justamente afectan al capital humano. El uno es la seguridad y el otro es el tema económico. Veíamos las cifras que daba Asobanca, en donde decían que todas las empresas en el Ecuador tuvieron que invertir un 15% adicional en temas, en gastos o en inversiones de seguridad, obviamente para tutelar también a sus trabajadores. Y por el otro lado también veíamos que con un déficit de más de 60 mil millones, creo que es lo que tenemos de déficit fiscal, al saber que venimos a un año en donde van a haber reajustes tributarios, ¿cómo crees tú que va a empezar a empatar tanto los gastos que se están haciendo para tener seguridad? Porque eventualmente terminará el estado de excepción y son gastos en los que las empresas ya no los van a ver como gastos nuevos, sino gastos que ya se van a mantener, porque la realidad del país irá mejorando, sí, pero también tenemos que entender que vivimos un conflicto armado y que eso no es algo que tiene una temporalidad cierta, que es muy incierta. Entonces, frente a esos retos, Pablo Lucio, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es la visión que tú tienes como economista de estos frentes? Los económicos, que digamos que no son novedad. Vivimos en una economía de corcho, por así decirlo. Pero ahora tenemos el reto seguridad, que también te pega económica y financieramente. No, mira, el tema de la seguridad es terrible porque obviamente hay un factor humano. Cobra vidas, cobra gente que se queda paralizada, hay gente que no puede continuar. En fin, humanamente es terrible. Ese es el primer hecho, más allá de lo económico, lo que sea, es el hecho humano, que es el más grave. Pero luego económicamente, evidentemente, tiene enormes impactos. Empresas que cierran, empresas que no pueden continuar más allá de las 6 de la tarde porque tienen miedo ellos de estar abiertos y los clientes de ir al lugar. Gente que ha perdido sus propiedades porque vienen los mafiosos y le dicen, mira, yo te compro tu propiedad, y no te están preguntando si quieres vender o no, sino que simplemente te ponen la plata, te dan $2 por la propiedad, te hacen firmar papeles y perdiste el esfuerzo de tu vida. O sea, hay una cosa dramática alrededor de la inseguridad. Ahora, si nos centramos en el tema del costo que tú señalabas de ese 15%, pues mira, hay un tema que es fundamental en la economía, ¿no? Que es la productividad, que es qué tan bien o qué tan mal utilizo mis recursos. Incluso cuando tú tienes que destinar 15% de tus recursos a la inseguridad,
obviamente es un buen gasto en el sentido de que te proteges de la inseguridad, pero en sí mismo es un gasto muy malo, porque no debería existir ese gasto debería dedicarse a otras cosas más útiles. Entonces, la inseguridad tiene eso, estamos destinando recursos de la sociedad a algo que en sí mismo, en esencia, no es el mejor gasto posible, ni es lo ideal. Entonces estamos malgastando nuestro dinero, eso es gravísimo en la economía. Sobre el otro tema de lo que te hablabas del déficit, en realidad el déficit fiscal este año será entre 5 y 6 mil millones de dólares, pero lo que necesita recaudar el gobierno, o sea, conseguir el gobierno, son alrededor de 15 mil millones para poder pasar el año. Entonces es una cantidad de dinero enorme. Yo te diría que todos me refiero a los políticos, todos me refiero a las élites, todos me refiero a los empresarios que tienen influencia, todos me refiero a ti que tienes influencia, a mí que tengo influencia. Todos los que tenemos algún tipo de influencia debemos tener la capacidad de abrir la mente para que encontremos juntos todos una solución que sea razonable al grave problema que hoy vivimos, que probablemente es peor que el que hemos vivido en otros años. Como tú bien decías, siempre estamos volviendo a este mismo tema, y es cierto, siempre volvemos, cada 2, 3 años es el mismo cuento, la verdad. Pero estamos en una situación muy complicada. Entonces todos tenemos que abrir la mente. ¿Para qué? Para juntos encontrar soluciones. Porque hay gente que dice, y de hecho sucede, ¿no es cierto?, que dicen, yo no acepto que se cobre ningún impuesto adicional en el Ecuador. La persona que dice eso, ¿está abriendo la mente o está cerrando la mente? Obviamente está cerrando la mente. De hecho, porque hay que estar consciente. Porque parte de la solución al problema de hoy en el Ecuador es incluir impuestos. Justo ahí quiero llegar contigo, Pablo Lucio, porque hemos visto a varios líderes, no solamente de opinión, sino líderes políticos. Por ejemplo, el día de ayer, el líder del Partido Social Cristiano señalaba que dentro de las formas de recaudar tributos no solamente existe el impuesto, existe la tasa, existe la contribución, y que él era partidario, por ejemplo, de las tasas. Y claro, yo quiero conversar contigo porque no podemos hablar de lo económico sin tocar las iniciativas legislativas que están ahorita en boga, porque de hecho esto tiene que definirse en menos de 2 semanas y va a marcar el rumbo no solo de la recaudación, que un detonante que aceleró el tema es el conflicto armado, pero no es la causa. Y eso hay que entenderlo y decirlo clarísimo. No es que porque existe el conflicto tenían que haber reformas tributarias. No es así, amables radioescuchas. Venimos de una situación compleja. Entonces, ¿cómo ves tú estas iniciativas legislativas? ¿Son viables, no viables? Y como me decían en el colegio, fundamente su respuesta. Está bueno. Me gusta volver a ver esa expresión a los tiempos. Mira, cuando empezaron estas discusiones, digamos, hace un mes, por decir algo, yo defendía muy fuertemente que lo que había que hacer era reducir el gasto público improductivo. Y un día conversé con un colega que le tengo mucho aprecio, y él en cambio era gran defensor del tema de aumentar impuestos. Porque él decía, el tema del gasto no se puede hacer, está bien que tú defiendas eso, pero no se puede hacer, entonces hay que hacer algo que es aumentar impuestos. Y conversamos del tema, y lo que dijimos es, si nosotros no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿cómo vamos a pretender que otra gente se ponga de acuerdo? No, si nosotros conocemos estos temas y no nos ponemos de acuerdo, yo estoy defendiendo el gasto, tú estás defendiendo los impuestos. Entonces dijimos una cosa, ¿por qué no hacemos algo? Defendamos ambos el gasto y los impuestos. Porque, como te digo, si cada uno se queda en su esquina, no hay manera de arreglar los problemas. No hay puente. ¿No? Y entonces nosotros al menos decidimos, un grupo de gente, que unos creíamos más en lo uno, otros creían más en lo otro, pero dijimos, ok, todos defendamos las dos cosas, que debe haber una reducción del gasto importante y tiene que haber algún tipo de impuestos. Y desde ahí lo estamos haciendo porque creemos que más allá de lo que uno piensa estrictamente, es importante ver la posición de los demás y llegar a acuerdos, porque si no, una sociedad no se puede construir. Entonces, cuando ciertos dirigentes políticos dicen nosotros no aceptamos ningún tipo de impuestos, están cerrándose a la realidad, que es que sí tiene que haber también un tema de impuestos. Ahora, si quieres no llamarle impuesto, y llamarle tasa, y llamarle contribución, y llamarle no sé qué, hazlo, ya, no hay problema. Eso ya es un juego de merchandising político, pero si tú me dices que vas a subir tasas, me estás diciendo que vas a subir impuestos, pero dilo como quieras, no importa. Pero la realidad es esa, el Ecuador necesita un fuerte ajuste de gastos improductivos en el Estado
y necesita un aumento de ingresos para el Estado. Se necesitan las dos cosas. Ahora, el tema de los ingresos adicionales para el Estado, hay muchas formas de hacerlo, y tú sabes, en la Asamblea se están discutiendo diversas formas, y ahí sí, algunos creemos que hay ciertas medidas que son mejores que otras. Por ejemplo, subir el impuesto a la salida de divisas nos parece que es muy malo, porque lo que hace es aislar al Ecuador del mundo, y nosotros en realidad lo que necesitamos es estar más integrados al mundo, que venga más dinero, que venga más inversión, que vengan más cosas. El rato que tú pones un muro, pues la gente no viene, ¿no? Entonces, subir el ISD, por esa razón, es muy malo. El impuesto a los bancos es muy malo, porque los bancos cogen sus utilidades y normalmente la reinvierten en el banco. Y al reinvertirla en el banco, ¿qué hacen? Dan más crédito, ¿no? Y entonces, el rato que tú dices, no, usted no va a reinvertir porque yo le voy a cobrar esa plata como impuestos, entonces lo que estás haciendo es que haya menos crédito, ¿sí? Al final, ¿a qué afecta más? ¿Al banquero o a la economía? Afecta mucho más a la economía que al banquero, porque va a haber menos crédito en la economía. Por eso yo digo, tratando de abrir la mente, ok, queremos caerles a los banqueros por la razón que sea, entonces cobre un impuesto no al banco, sino cobre un impuesto al banquero. Es decir, si esas utilidades del banco no las reinvierten en el banco, sino le dan al bolsillo del banquero, entonces ok, póngale un impuesto a esas utilidades al banquero, no al banco. Pero si el banco se quedó con la plata para dar más crédito, pues ¿para qué le vamos a caer al banco, no? Entonces, siempre uno debe tener la mente abierta para encontrar soluciones. Entonces te digo, el ISD es malo, a los bancos es malo, a los banqueros puede ser aceptable. El IVA, nuevamente, no es que sea una cosa maravillosa, pero es un impuesto amplio, ¿no? Que cubre a todos, o sea, se aplica a todos, pero que tiene la virtud de que no se le aplica a productos básicos como educación, salud, alimentación, cosas importantes para la gente para todo el mundo, pero sobre todo para la gente más bajos recursos. En ese sentido, es un impuesto que es menos malo que otros, ¿no? Entonces, ok, vayamos con el tema del IVA. El tema, bueno, que no es un impuesto, pero se está conversando, el tema de la eliminación del subsidio a los combustibles, hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es un subsidio que en gran medida favorece el contrabando. ¿Y quiénes son los que están detrás del contrabando? No, ahí abrimos un frente que me da para tener una entrevista entera, mi querido Pablo Lucio, y de hecho desde ya te comprometo. Pero ese es un tema que merece, y son los narcos en gran medida los que se benefician del diésel barato. Entonces ahí también tenemos que atacar el tema. Entonces decimos, ok, bajemos el gasto, subamos el IVA, hagamos el tema de la eliminación de los subsidios, veamos el tema que me parece a mí muy importante del petróleo y minería. ¿Por qué no nos sentamos y nos ponemos de acuerdo en el Ecuador para hacer petróleo y minería responsables? Se puede hacer, claro que se puede hacer. Entonces, ¿por qué no nos centramos en la posición de unos que dicen, no, yo hago petróleo y minería como me da la gana, donde sea? Y el otro dice, tú no haces en ninguna parte. No podemos sentarnos a dialogar y decir, en tal lugar no hacemos petróleo y minería. ¿Por qué? Porque en esos lugares afecta a las fuentes de agua, afecta esto, afecta lo que sea, ¿no? En estos otros lugares que afecta menos, ahí sí hacemos, ¿no? Entonces deberíamos poder ponernos de acuerdo. Y una última cosa que deberíamos ponernos de acuerdo es en cobrar impuestos a los que no pagan, que son muchos. Sin duda alguna, así es. Los buenos somos más y queremos todos remar para el mismo lado, pero necesitamos trazabilidad. Querido Pablo Lucio, te agradezco infinitamente por estar aquí. Siempre es importantísimo escucharte. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero sin duda alguna con eso ya quedas comprometido para un siguiente espacio. Gracias por tu tiempo. No, encantado y disculpa que me haya pasado. No, nosotros felices, pero ya sabes que así nos toca, y pues lo chévere es que la ciudadanía cada día tenga desde este espacio un espacio propositivo y de conocimiento. Que estés muy bien. Abrazo, ya volvemos, chao, amigos. Gracias. Ya regresamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. 14:46. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Todos los días tenemos motivos para celebrar y hay un solo lugar donde el sabor y las experiencias se viven al máximo. En Noé Sushi Bar. Ven y disfruta de un ambiente seguro y único en nuestros locales ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca. O pide a domicilio a través de nuestros canales de atención 1-800-9-NOE al 02-22-10-800, a través de nuestra web www.noesushibar.com o mediante nuestra app Noé Sushi. Continuamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos queridos, ya estamos de regreso. Soy Natalie Pernet y estamos en Generación Responsable. Recuerda que este es tu espacio propositivo para entender los retos y las tendencias del mundo del management frente a las nuevas generaciones. Y ya estamos con Gustavo Cáceres. Eres el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Gustavo, primero, muchísimas gracias. Sabemos que estás desde fuera del país, así que nos encanta siempre ver a las nuevas generaciones tan comprometidas, y pues una parte de eso es siempre darnos el tiempo para que más ciudadanos puedan entender temas que a veces pueden verse complejos. Así que quisiera que nos cuentes un poquito más todas las oportunidades y los impactos que trae China y el TLC para el emprendimiento en Ecuador, y que después también nos cuentes un poquito acerca de la Cámara Ecuatoriana China. Bienvenido. Muchísimas gracias, querida Natalie. Un gusto poder compartir contigo y con todos tus oyentes. Bueno, estamos ya próximos, muy probablemente esta siguiente semana, a que se llame nuevamente al debate en la Asamblea por la aprobación o no del acuerdo comercial con China. Estamos justamente en un proceso de socialización, no solamente nosotros como Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, sino muchos otros gremios a nivel productivo, universidades, instituciones, que estamos interesados en que esto se apruebe. Interesados no de forma particular, sino interesados por el bien del país. El acuerdo comercial con China es una iniciativa que definitivamente va a influir de forma positiva al país, más aún en estos momentos en que vemos que nuestras autoridades buscan herramientas o alternativas de cómo financiar el presupuesto del Estado, de cómo reducir problemas de inseguridad. El acuerdo comercial con China va a ser una iniciativa que va a promover el empleo, que va a promover las exportaciones, lo cual se va a traducir en ingreso de dólares, que nos va a permitir tener acceso al mercado más grande del mundo. Recordemos que China en la actualidad es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas, y además con una clase media de más de 800 millones de personas. Eso lo hace muy interesante porque, Natalie, esta clase media de más de 800 millones de personas tiene un poder adquisitivo medio alto, que le permite justamente adquirir alimentos importados. Y ahí, en ese grupo de alimentos o productos que se pueden vender, entra Ecuador. Actualmente ya vendemos banano, camarón, plátano, cacao, café, pero la variedad que nosotros tenemos para vender es muy corta versus al potencial, a la gran cantidad de alimentos procesados y no procesados, digámosle primarios, que se pueden vender con el acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque el acuerdo comercial no solamente que nos va a permitir ingresar a este mercado de más de 1.400 millones con preferencias arancelarias. Pongo, por ejemplo, el tema del banano bajará del 10% a 0, el camarón del 5% a 0, el café, el cacao del 8 al 0, el plátano del 12 al 0, las flores preservadas del 25% al 0, sino es que también, además de esos beneficios, van a permitir de que se establezcan plazos para la elaboración de los permisos fitosanitarios, que muchas veces es considerada una medida no arancelaria, una traba no arancelaria, pero que dificulta de que productos nuevos ingresen al país. Entonces, desde nuestro criterio, positivo porque va a generar empleo, positivo porque nos va a permitir diversificar nuestra oferta exportable, eso por el lado de las exportaciones, y por el lado de las importaciones también es importante que quienes nos escuchan y nos están viendo conozcan que en la actualidad, del 100% de las importaciones que hace Ecuador desde China, más del 77% están envueltas en bienes de capital, materias primas, insumos productivos. Es decir, contrario a lo que muchas personas pueden creer, no es que vamos nosotros a comprar más chucherías, por así decirlo, o productos de bazar desde China, sino que vamos a tener acceso
a maquinarias, a materias primas, a fertilizantes, a insumos que en la actualidad la industria utiliza para producir, incluso para exportar. Entonces, si en este momento tenemos dificultades de comprar una máquina que nos pueda hacer más competitivos, con el acuerdo comercial vamos a lograr que esa maquinaria ingrese con arancel cero, por lo cual incluso podríamos pensar en producir para exportar en la región. Me parece muy interesante, sobre todo porque hay que recalcar que el Ecuador es un país agrícola, eminentemente agrícola en la gran mayoría de sus provincias. Entonces, recordar a la ciudadanía que la República Popular China es el principal destino de las exportaciones no petroleras y que con eso estaríamos fomentando también los productos como el camarón, minerales, banano, café, cacao, madera, flores, que son los motores de nuestra economía como país. Ahora, querido Gustavo, me gustaría que también podamos contarle a la ciudadanía, porque si ya entra en vigencia el TLC y demás, siempre va a ser importante contar con entes que fomenten el comercio transparente, el comercio justo entre ambos países. Y ahí entra la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, que es una cámara relativamente joven, es una cámara nueva, una cámara que tiene nuevos enfoques. Entonces nos gustaría que nos puedas contar, porque en este espacio lo que buscamos es justamente visibilizar las buenas prácticas, que nos cuentes los servicios, no solamente para la gente que ya es asociada a la Cámara, sino para la ciudadanía en general, para ese empresario o ese joven soñador que ahorita a nivel nacional nos está escuchando y que dice, yo quiero importar esto de la China, y que sepa que en la Cámara tiene un aliado, porque ahí va a saber cómo hacerlo. Entonces cuéntanos, para que te escuche ese joven soñador que ahorita está viendo una oportunidad, porque esta es una ventana de oportunidades. Claro que sí, Natalie, muchas gracias por permitirme compartir en este espacio lo que hacemos como Cámara. La institución tiene como objetivo principal promover el intercambio comercial, las relaciones de amistad y temas culturales entre Ecuador y China. En estos momentos nos encontramos impulsando con la camiseta bien puesta el acuerdo comercial entre Ecuador y China, pero más que por el lado chino, por el lado ecuatoriano, porque como ya lo conversé hace unos segundos, estamos convencidos de que va a ser una iniciativa que va a favorecer al país. Invito a quienes estén interesados en el trabajo que hacemos que nos sigan en nuestras redes. Estamos como @CámaraChinaS, donde podrán encontrar toda la información que nosotros constantemente publicamos, relacionada no solamente al acuerdo comercial, que en estos momentos es el tema coyuntural, sino también a las diferentes ferias, a los eventos virtuales, a los eventos presenciales, a eventos de networking que realizamos aquí en Guayaquil y en Quito principalmente. Hemos tenido eventos el año anterior en Manta, en Ambato, en Cuenca, en Machala, Guayaquil, Quito. Como somos una cámara, como bien mencioné, relativamente joven, sin embargo, estamos pues impulsando lo mejor de Ecuador hacia China y lo mejor de China hacia Ecuador. Y de ahí que me robo unos segundos más, querida Natalie, porque aprovecho este importante espacio para hacer un llamado a que la ciudadanía, a que la comunidad empresarial como tal, no permita de que se nos robe esta oportunidad de poder tener un acuerdo comercial vigente entre Ecuador y la República Popular China. Es una decisión histórica la que tienen nuestros representantes en la Asamblea por esta importante decisión. Sería muy penoso que no sea visto de forma técnica o pragmática, sino como un tema político, de que porque es una propuesta de un gobierno que ya no está, esto no sea aprobado, porque en el primer debate se dieron muchos argumentos que en el tiempo se han ido ya resolviendo, demostrando de que no son argumentos válidos. Hablaban de la afectación a la industria local. El acuerdo comercial es el acuerdo que protege en el porcentaje más alto a la industria local. El acuerdo de la Unión Europea protegía casi un 2% a la industria local. El acuerdo con China, el que se está ahorita buscando ser aprobado, protege en un 10%, es decir, 5 veces más que el de la Unión Europea, que fue aprobado por justamente la bancada de la Revolución Ciudadana, que es uno de los que en este momento se opone de forma rotunda al acuerdo. El mismo ministro, el doctor Juan Carlos Casinelli, que fue quien impulsó este acuerdo con la Unión Europea, fabuloso, exitoso, y que en este momento nos da una balanza comercial de más de $1.000 millones a favor, ya se pronunció también indicando que el acuerdo comercial con China es una gran oportunidad. Así que hago un llamado para que nuestros representantes lo vean como un proyecto país, o lo revisen de forma técnica, pragmática. Desde la Cámara hemos enviado ya diferentes cartas, hemos tenido acercamientos con diferentes bancadas, tratando de compartir con ellos información técnica.
porque Natalie, el acuerdo comercial con China es algo que lo está buscando lo está buscando Panamá, lo está buscando Colombia y Uruguay. Ellos están recién queriendo tener acercamientos con el gobierno chino. Nosotros ya estamos simplemente a la aprobación de nuestra Asamblea Nacional para que esto entre en vigencia. Perú y Chile ya lo tienen y en ambos países el intercambio creció en 10 veces lo que era cuando recién se firmó y en ambos países la balanza comercial es positiva. Así que tenemos que impulsar desde todos los sectores de que esto sea aprobado. Nos ponemos a la orden para todos los oyentes aquí del programa. Si necesitan tener mayor información, estamos, pues como lo mencioné, @Cámara China S, para poderles compartir información sobre el contenido del acuerdo. El contenido es público. Entonces, si nos contactan, necesitan el contenido del acuerdo comercial, se los podemos hacer llegar. Si necesitan información de tal producto, también podemos nosotros guiarlos. Lo importante es que conozcamos desde ahora las oportunidades del acuerdo. No esperemos a que el acuerdo entre en vigencia para recién preguntarnos, bueno, ¿cómo voy a aprovechar yo ahorita esta figura del acuerdo comercial? Sino que preparémonos desde ahorita para cuando ya el acuerdo entre en vigencia, nosotros ya tener el contacto con nuestro cliente en China, con nuestro proveedor en China y que podamos hacer grandes negocios. Muchísimas gracias, Gus. De verdad creo que la ciudadanía se queda con esto. Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Gracias por tu tiempo. Y pues ya nos estaremos viendo en este espacio más seguido para que nuestra ciudadanía siga cada día también conociendo de las buenas iniciativas, porque los buenos somos más. No me quiero despedir, amigos, sin antes recordarles que Seminarium te invita a participar en el 6º Foro de Mujeres, Liderazgo y Transformación Empresarial por el Mes de la Mujer, el próximo 28 de marzo en el Club La Unión de Quito. Una jornada enriquecedora para debatir acerca del rol de la mujer frente a la transparencia, la lucha contra la corrupción, los retos económicos, el emprendimiento de las mujeres, con un enfoque de sostenibilidad. Seminarium siempre inspirando tu potencial y el valor del conocimiento. Más información en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.seminarium.com.es. Te espero el próximo martes. Esto fue Generación Responsable, tu espacio propositivo para abordar y entender los retos y las tendencias del mundo del management. Yo soy Natalie Pernet y me despido. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.